Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Oh, I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And you know, they're doing very well. The economy is very well. Sin embargo, pasar del 2% al 5% nos obligaría a cruzar todas esas líneas rojas. Nos obligaría a tener que o bien subir drásticamente los impuestos a la clase media trabajadora o recortar severamente nuestro estado del bienestar. The European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. España versus Trump, la amenaza que ningún telediario te está explicando. En las últimas horas, Trump ha vuelto a amenazar con retirar las tropas americanas de España. No es la primera vez que lo dice, pero esta vez hay algo diferente. Hay una base americana en Rota, hay otra en Morón de la frontera. Juntas mueven miles de soldados estadounidenses en suelo español. Y Trump acaba de decir que está estudiando llevárselo. Si miras los titulares, parece una disputa política entre Sánchez y Trump. Pero cuando miras lo que está pasando de verdad, es algo completamente diferente. Es una amenaza directa a la seguridad de España. Y nadie te está explicando lo que eso significa realmente. Quédate porque lo que viene después cambia completamente cómo entiendes la relación entre España y Estados Unidos. Aquí está la situación real, no la que te cuentan en los telediarios, la real. En la cumbre de la OTAN de este año, los aliados acordaron subir el gasto en defensa al 5% del PIB para 2035. Todos firmaron, todos menos España. Pedro Sánchez negocia una exención. España se compromete al 2,1%. Eso es menos de la mitad de lo que pide Trump, y Trump lo tomó a personal. En los últimos días ha llamado a España una vergüenza. Ha dicho que da pena ver su situación económica. Y esta mañana, según COPE, ha vuelto a amenazar con retirar las tropas. Fíjate en esto, España tiene dos bases americanas, Rota y Morón. Son infraestructuras críticas de la OTAN en el Mediterráneo y el Atlántico. Si esas bases se van, España no solo pierde potencia militar, pierde poder geopolítico, pierde peso en la mesa de negociación europea y pierde disuasión frente a cualquier amenaza exterior, como Marruecos. No es una disputa diplomática, es un cambio de posición estratégica. Y esto es clave porque nadie está explicando las consecuencias reales de que esas bases desaparezcan. Aquí está la clave real. Todo el debate está centrado en el porcentaje del PIB, el 2,1% contra el 5% que piden. Pero eso es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es esta. Trump está usando la OTAN como palanca comercial. Imagínalo así, la OTAN es un paraguas que protege a sus miembros. Trump está diciendo, quien no pague suficiente por el paraguas se queda fuera en la lluvia. Pero lo que no te cuentan es que ese paraguas también tiene un precio político. Y ese precio se paga en contratos de defensa, en compras de armamento americano, en bases que generan influencias. España se ha negado a aumentar el gasto al 5%. Eso significa que no comprará tanto armamento americano y eso le cuesta dinero a las industrias de defensa de Estados Unidos. No es una pelea ideológica, es una pelea de mercado. Y hay algo más. Euronews publica esta semana un análisis. ¿Puede Trump expulsar a España de la OTAN? La respuesta técnica es no. El trato fundacional no permite expulsiones, pero Trump no necesita expulsar a España, solo necesita hacer que estar en la OTAN no valga nada para España, y lo está consiguiendo. Y esto cambia completamente el escenario. ¿Qué pasa a partir de aquí? 3 escenarios, solo 3. Escenario A, el más probable, tensión permanente sin ruptura real. Trump sigue atacando verbalmente a España. Sánchez sigue resistiendo, las bases permanecen porque retirarlas cuesta más de lo que Trump gana políticamente. España aumenta marginalmente el gasto de defensa al 2,5% o al 2,7% sin llegar nunca al 5%. ¿Qué significa esto para ti? Más gasto público en defensa, menos margen para sanidad, educación, pensiones. La presión fiscal aumenta de forma silenciosa, no hay drama, pero el nivel de vida se comprime. Escenario B, el posible. Trump cumple su amenaza parcialmente. Las tropas americanas en Morón se reducen, no desaparecen del todo. La base de Rota es demasiado estratégica para el Mediterráneo. Pero la señal política es devastadora. España deja de ser un aliado de primera fila. Y eso tiene 2 consecuencias inmediatas. Primera,
Los aranceles de Trump amenazan con imponer a España aranceles directos. Las exportaciones, aceite, acero, automóviles reciben el golpe. Las exportaciones españolas a Estados Unidos ya cayeron un 12,1% en el arranque de 2026. Con aranceles directos, esa caída se duplica. Segunda consecuencia, España tiene que financiar solo su defensa y eso no sale gratis. Escenario C. El extremo ruptura total con la OTAN Atlántica. Es el menos probable, pero existe. Si Trump saca a Estados Unidos de su compromiso con el artículo 5 de la cláusula de defensa colectiva, Europa queda expuesta, no de forma inmediata, pero el efecto psicológico sobre Rusia es instantáneo. En este escenario, España tiene que elegir: o construye defensa europea propia, con todo lo que eso cuesta, o queda en tierra de nadie entre dos bloques. Y la pregunta que nadie se hace: ¿está España preparada para cualquier de los tres escenarios? La respuesta corta es no. La respuesta larga la vemos ahora. 3 impactos concretos ahora mismo. Lo que afecta a España. Primero, los aranceles ya están activos. El castigo comercial de Trump a España supera los 150 millones de euros. Los sectores más golpeados son el aceite de oliva y el acero. Si añadimos los aranceles de represalia por el tema de defensa, el sector agroalimentario español, uno de los más potentes de Europa, entra en zona de crisis. Segundo, el gasto en defensa va a subir, no porque Sánchez quiera, porque no hay otra salida. Y ese dinero sale de algún sitio, sale de los presupuestos. Hay países europeos, Alemania es el ejemplo más claro, que ya está recortando gasto social para financiar el rearme. España seguirá este camino más tarde o más temprano. El tercero, y este es el que me preocupa, la pérdida de posición estratégica. España lleva décadas siendo un socio fiable de Estados Unidos. Esas bases en Rota y Morón son la garantía de ese estatus. Si esa relación se deteriora, España pierde peso en las negociaciones europeas, pierde influencia en el Mediterráneo y pierde la protección implícita que da tener soldados americanos en tu territorio. Eso no parece ningún titular, pero es la consecuencia más duradera de esta crisis. Esto no es una pelea entre Sánchez y Trump. Es el momento en el que España tiene que decidir qué quiere ser en el nuevo orden mundial. Un aliado americano que paga el precio que le piden, un actor europeo que construye su propia defensa o un país que intenta estar en los dos sitios a la vez y acaba sin estar en ninguno. Y aquí tenemos 3 preguntas. La primera, ¿debería España ceder y llegar al 5% del PIB en defensa? La segunda, ¿puede permitírselo no hacerlo? Y la tercera, la que de verdad importa, ¿cuál de los 3 escenarios crees tú que ocurre primero? Dímelo en los comentarios. Me interesa saber vuestra opinión y vuestro punto de vista. Dale like si este análisis te explicó algo que los telediarios no te contaban. Y suscríbete porque la semana que viene esto se pone todavía más serio. Esto es Límite.